Segunda evaluación, primer término 2012. El tema es el número 3. Lo vamos a llamar contaminación del estanque. Dice, suponga que hay un estanque de cierto tamaño con agua, el cual está siendo contaminada por una corriente que ingresa constantemente. En la siguiente ecuación, S representa la cantidad de contaminación en el tiempo. Además nos dice que el estanque estaba inicialmente limpio, o sea, su valor inicial era igual a 0. S' menos 26S sobre 200 menos T menos 5 medios es igual a 0. Lo que vamos a hacer aquí es tratar de describir la ecuación que dependa solamente en un lado de la derivada. Entonces quedamos aquí como S' es igual a 26S dividido para 200 menos T más 5 medios. Nos interesa conocer el valor de T, el valor de contaminación con respecto al tiempo. Y un dato que nos dan es que el estanque al inicio estaba limpio, es decir, S de con T igual a 0 era igual a 0. Lo que nos interesa es avanzar un poquito más adelante. Si esto fuese una gráfica, estamos aquí en 0 y 0. Nos interesa avanzar un tamaño H. Vamos a avanzar aquí a T1, esto era igual a T0. Y lo que intentamos es ver cuánto se ha contaminado aquí el agua. Y este es el valor que no conocemos, ¿no? El valor que no conocemos es S1. Podemos plantear el ejercicio utilizando el polinomio de Taylor, indicando que cualquier punto S de I más 1 de la ecuación, es decir, aquí el próximo punto en la ecuación, será igual al valor anterior. Si es que fuese esto una constante, diría que el estanque toda la vida va a pasar limpio, sin contaminación, pero a medida que vamos poniendo industria cerca del estanque, entonces resulta que la contaminación comienza a subir. Entonces hay que corregir ese valor. La corrección se hace por medio del polinomio de Taylor. Esto depende de S' de I dividido para 1 factorial multiplicada por el valor de h. Podemos también volver a corregir el problema con un factor más, diciendo que esto podría ser S2' de i sobre 2 factorial multiplicado por h al cuadrado. Y entonces aquí nos vamos a encontrar con que puedo seguir haciendo correcciones de forma indefinida. Pero tenemos que poner un límite. Entonces, como es la primera vez que vamos a hacer este ejercicio, por facilidad para ver cómo se aplica el ejercicio, vamos a utilizar en este momento tan solo estos dos términos de aquí. Entonces decimos lo siguiente, si estamos aproximando esto de esta manera, vamos a decir entonces S1 de T sería igual al valor de SI, que en este momento es este. Nuestro tiempo es igual a 0, sabemos que vale 0. Entonces decimos, el valor que teníamos de contaminación era ninguno, 0, más el valor de la función en el tiempo igual a 0, evaluado en su primera derivada. Entonces decimos, su primera derivada aquí es S' es igual a 20S, 200 menos T más 5 medios. Entonces decimos, la primera derivada en el punto 0 sería igual a 26 multiplicada por la contaminación que tenemos en el tiempo igual a 0. Decimos, no había contaminación. Entonces aquí esto va a 0. Dividido para 200 menos el valor de T0. T0 era el tiempo que se comenzó a contar. Más 5 medios. 16 por 0, todo este término se hace 0. Y entonces aquí queda solo 5 medios, que es igual a 2.5. Entonces, teniendo ya el valor de S' de 0, ahora sí puedo establecer cuál es este término de Taylor. Entonces digo que esto vale 2.5 sobre 1 factorial, que por cierto es 1, multiplicado por un tamaño de paso. ¿Cuánto vale el tamaño de paso en el problema? Lo podemos revisar aquí. Dice, determine la cantidad de contaminación S de T para tiempo igual a 0.1, 0.2, 0.3, 0.4. Entonces nuestro h aquí sería igual a 0.1 menos 0, lo que nos da que el tamaño de paso es 0.1.
Entonces ahora aquí lo que voy a multiplicar es por h, esto sería 0.1. Haciendo la operación, aquí me va a quedar esto 0.25. Eso significa que si vuelvo a la tabla acá arriba, cuando pasamos al tiempo de 0.1, el valor que va a aparecer aquí será 0.25. Dicho de otra forma, hemos resuelto el problema hasta aquí. ¿Qué pasa si ahora queremos avanzar un tamaño de paso más adelante? Hasta T2. Entonces, como proyecto el próximo punto, aquí vamos a encontrar el valor de S2. Para encontrar S2 debería preocuparme en dónde estaba. ¿Cuánto era la contaminación en el punto anterior? Teníamos contaminación de 0.25 más un valor que hay que corregir en base al término de Taylor. Valor de la primera derivada en el punto anterior. ¿Cuánto valdría S' en el punto 1? 26 por S, vemos que en el punto anterior la contaminación valía 0.25 dividido para 200 menos T. Entonces, ¿cuál era el valor de T en el punto anterior? En T1. T1 era 0 más H, o sea, valía 0.1 más 5 medios. Y esto vale 2.5325. Esos son los datos que voy a tomar solo con 4 dígitos para mostrar cómo funciona el algoritmo. Lógicamente ya con la computadora utilizamos la mayor cantidad de dígitos posibles. Volviendo acá, vamos a tener que utilizar el valor de S' de I. Entonces aquí arriba vendría 2.5325 sobre 1 factorial multiplicado por el valor de h, que sabemos que en este problema es 0.1. Esto me va a quedar aquí 0.5032. Este es el valor de S2. Quiere decir que podemos venir a la tabla acá arriba e indicar que el próximo valor de 0.2 va a tener una contaminación de 0.5032. El enunciado nos pide que calculemos en punto 3 y punto 4. Eso implica que tengo que repetir este ejercicio al menos 2 veces más. Pregunto, si la lógica de aplicación del ejercicio con 2 términos de Taylor está correcta, entonces por favor me dictan cuánto queda el valor de S3. Escriba usted la ecuación, usamos la calculadora y me dan un valor para esto. Una pregunta, es que no puedo ver la fórmula de arriba. Ya, gracias. S3 me salió 0.51. S3 me salió, a mí salió 0.5545. A mí me salió 0.76012. Ya tenemos 3 valores propuestos. Profe, 0.76. Hacemos lo siguiente. Primero, tenemos que reconocer cuáles son los puntos que intervienen para encontrar ese 3. Entonces aquí tengo S2 más la primera derivada en S2 sobre 1 factorial por el valor de H. Entonces, si esto es así, S2 era 0.5032 más el valor de la primera derivada en el punto 2. Quizás allí es donde tenemos la diferencia de valores. Era igual a la fórmula 26. ¿Cuánto valía S en el punto 2? Esto era 0.5032 dividido para 200 menos tiempo en S2 valía 0.2 más 5 medios. Y esto de aquí, ¿cuánto les dio? 2.5654. Entonces eso significa que este S2 tiene que ser corregido con la primera derivada, o sea, el 2.5654 sobre 1 factorial multiplicado por el valor del H. Si vemos aquí 2.56 por punto 1 da 0.25654, aproximadamente un cuarto más, de 0.50. Entonces 0.50 más 0.25 debería dar aproximadamente 0.75, así sin usar la calculadora, ¿no? Entonces, por favor, revisar este valor y este podría ser el más cercano al valor que estamos buscando, ¿no? Entonces esa sería un poco
la lógica de revisión de cuál es el próximo punto. Siendo así, podría venir nuevamente la tabla acá arriba. Entonces, por favor, recuerden, ¿qué necesitamos para este tipo de ejercicios? Primero nos dan la ecuación, tenemos que tratar de despejar la expresión de las derivadas. De tal manera que la expresión de la derivada quede solamente en función de la variable independiente y la variable dependiente sin derivar. Por eso me quedé solamente en el segundo término de Taylor. La siguiente. Tiene usted que plantear el polinomio de Taylor que va a usar. Yo podría seguir escribiendo aquí tantos términos, pero como es el primer ejercicio que hacemos, vamos a utilizar en este momento solamente hasta aquí. Caso contrario, puedo hacer una mejora a la aproximación utilizando la segunda derivada de la función. Entonces, ahí lo que hacemos es aplicar, es que para encontrar el próximo punto necesito encontrar los valores de la derivada en el punto anterior. Entonces, si fuera segunda derivada de S, aquí tendría que calcularla. Y aquí tendría que añadir un término de Taylor adicional. Requiere bastante cálculo, entonces encontramos el próximo punto, de ahí vamos al siguiente, de ahí vamos al siguiente, y así hasta cubrir todo el intervalo que nos están indicando aquí entre 0 y 2. Como lo que queremos es ver si conocen la secuencia, qué puntos intervienen, entonces les ha pedido aquí que lo haga 4 veces. Ya sabemos, plantear el problema, cómo sería nuestra solución e ir aplicando la utilización de estos términos. En estos ejercicios estamos en este momento dándonos el tiempo para usar la calculadora, ¿no? En algunos más adelante podríamos preocuparnos principalmente de dejar las expresiones completas puestas. Finalmente vamos a usar Python para resolver el problema, así que ahí los cálculos se van a hacer de una mejor manera. Bien, este ejercicio tiene diferentes nombres en cuanto a la solución. Una de ellas es que dice, usando la fórmula de Euler, es decir, los dos primeros términos de la serie de Taylor. Es decir, que si yo no cojo los 3 términos de la serie de Taylor, sino solamente 2, se la conoce como fórmula de Euler.